¿Cómo haces la cosa con la doble R? No puedo hacerlo. Rolar las R's. Sí, no. Lo intenté, pero... ¿Cómo le hago? Me llamo Esteban Medrano. Nací en Guadalajara, México. ¿Y por qué escogí Londres? Al principio no lo había contemplado como ciudad. Estaba pensando antes en irme a Estados Unidos. Pero después vino la pandemia. Estaba buscando un lugar donde estudiar y Europa se me hizo una opción como más afín a quién soy por la parte, yo creo que multicultural que te ofrece Europa, que todo está más cerca y te permite viajar. Y bueno, también sentía que era una muy buena oportunidad para crecer yo, estar un poco más alejado de casa y... Está muy lejos de casa. Sí, 7 horas, sí, ¿no? 7 horas. Entonces fue como natural al final decidir moverme para acá y no me arrepiento, todo bien. ¿Dónde vives? He vivido en 2 lugares. Recién me mudé, viví un tiempo en Angel, que está al norte. Estuve ahí un año mientras hacía mi másters. Y después me mudé a Battersea. Y ahí es donde vivo. Desde el norte hasta el sur. Sí, sí. ¿Y cuál prefieres? Me gusta más Battersea. No hay Es parques en Angel. No hay tantos parques. Battersea vivo muy cerca del parque, entonces eso me encanta y creo que vivo más cómodo. Igual las circunstancias son un poco diferentes porque ahora trabajo en vez de ir a la universidad. Me gusta mucho la zona, se me hace muy residencial. Siempre hay actividades cerca y se me hace que está muy bonito por ahí. Elegiste. No elegiste bien, pero... Porque el norte está mejor. El norte está mejor. Ujú. ¿Por qué? No nací acá, pero prefiero el norte. No sé, todas las partes de Londres tienen su encanto, ¿no? Bueno, son casi lo mismo. Hay lugares verdes, restaurantes, cosas que hacer. Así Sí. que... ¿Y qué pensaste de los británicos? La verdad he tenido muy, muy buenas experiencias con la gente que he conocido acá de Reino Unido. ¿Y la mayoría son de Londres o...? No, de hecho, tú eres la única persona que conozco de acá. ¿Yo? Sí. Casi todas las personas que conozco son británicos, pero fuera de Londres. Haciendo casi lo mismo que tú, me imagino. Sí, casi todos se han mudado acá por trabajo Mm, o por estudios, ¿no? Como alguien que está migrando a otro lugar y no tiene como su núcleo de apoyo en el lugar donde reside, mm. es un poco natural, creo, como que este grupo de personas que se mudan acaben conociéndose entre ellos, ¿no? Cuando naces y creces en un lugar, vas como generando tu propio grupo de personas desde la infancia o por la vida y luego siento que es un poco más complicado como alguien nuevo entrar a ese tipo de grupos que ya están muy fuertes y muy formados, ¿sabes? ¿Y Guadalajara cómo es? Guadalajara, ¿cómo En es? comparación a Londres. Es una ciudad, pero se siente mucho más pequeña. Londres lo compararía más con la Ciudad de México que con Guadalajara. Es un mundo de ciudades dentro de una gran ciudad. Tienes como muchos lugares que podrían ser su propia ciudad dentro de una. En Guadalajara todo está un poco más cerca, entonces no se siente como tan masivo. Mm, Em, pero es muy diferente a Europa. La ciudad en sí está muy pensada para los autos. Como que tienes muchas calles, mucho asfalto. Siento que le falta áreas verdes a Guadalajara. Tiene parques y tiene un par de bosques dentro de la ciudad, pero como en la gran escala, urbanísticamente hablando, es mucha calle y poco verde. Entonces se siente a veces asfixiado. mm. Se siente un poco Se puede respirar asfixiado. acá porque hay muchos árboles y... Sí, es demasiado tráfico, ¿sabes? Mm, Y cuando me mudé para acá fue una de las cosas que más me gustó mm. y que fue de las primeras cosas que me di cuenta. Hay coches, pero no hay tráfico, ¿sabes? O sea, como que Depende de dónde... no se siente un tráfico en el que ves coches infinitos, Mm, ¿sabes? ujú.
hay tráfico porque hay semáforos y ya está, pero las calles en Londres son súper pequeñas, o sea, no tienes carreteras dentro de la ciudad y aún así funciona, ¿sabes? Porque tienes todo conectado de otras maneras y en Guadalajara no. Puedes tener unas avenidas con 4 o 5 carriles por lado y aún así tienes tráfico y haces 2 horas para llegar a tu destino, ¿sabes? Y tiene su encanto, Guadalajara, es precioso. ¿Lo Cultural, extrañas? sí, la verdad que sí. Extraño Guadalajara, pero cuando te mudas a otro lugar, empiezas a ver las cosas en retrospectiva y ves todo lo que tienes en casa y lo empiezas creo que a apreciar más. Incluso si ya sabías que era algo que te gustaba mucho, creo que viéndolo desde fuera es como, wow, o sea, tenemos todo esto y hay veces que por la rutina y por estar concentrado en otras cosas simplemente lo das por hecho y ya está. Lo más importante es que tienen el sol y nosotros no. Sí. Esa es de las cosas que más extraño, la verdad. Es de las cosas que das por hecho, ¿no? En México, en general, en todo el país, es muy soleado todo el año. Y bueno, yo nunca pensé que iba a extrañar el sol, ¿sabes? O sea, creo que en México lo tienes tanto que hasta huyes de él, ¿no? Siempre estás buscando como la sombra o estar dentro de tu casa o de algún lugar porque dices el sol está insoportable, ¿no? Siempre está ahí y es muy disfrutable cuando vas a la playa, ¿no? Pero hay veces que en la ciudad dices como no, no quiero más sol, ¿sabes? Te mudas acá y es completamente diferente. Sí, está lloviendo ahora mismo. El hermosísimo clima británico. Prefiero el sol. Sí. ¿No prefieres una diferencia algunos días con sol y algunos días con lluvia? Si tuviera que elegir entre que estuviera soleado Todo el tiempo. o lluvioso todo el tiempo o nublado, creo que el sol, siempre. Ahora que estás acá, ¿pensás eso? Sí, es que no te das cuenta en cómo a mí me afecta en la parte como de humor, ¿sabes? O sea, me siento mucho más activo y me siento con más energías cuando veo por la ventana y veo que está el sol, ¿sabes? Es como quiero salir, quiero hacer cosas. Y cuando está más nublado o gris, simplemente a veces es como, ay, no, y si me quedo en casa, ¿sabes? La depresión está vinculado A la falta de sol. creo. Eso es algo bien interesante también cuando te pones a comparar, porque Europa, por ejemplo, ves como toda esta calidad de vida que te ofrece el continente, pero hablando de Reino Unido, tienen una muy buena calidad de vida en cuestión de transporte, de seguridad pública, es un país que económicamente está estable y aún así hay muchísimos casos de depresión. Y luego, si pones México o Latinoamérica como ejemplo, igual México puede tener sus cosas malas, no sé, en cuestión de seguridad no está tan bien como Reino Unido o en Europa, tiene problemas fuertes de inseguridad. Eh, Igual económicamente para todos no es tan fácil y son como estas cosas que si lo ves desde fuera dices como ha de ser difícil vivir ahí y la gente es más feliz en México que en Europa. Y no creo que tenga nada que ver con cómo viven, sino la situación de cómo es el país, muchas veces en cuestión de recursos y de clima y sí, o sea, creo que todo eso te moldea como persona. No soy más infeliz acá, pero sí tienes que estar más consciente de cómo te sientes para navegar muchas veces, sobre todo cuando está oscuro, ¿no? Última pregunta. Ujú. Si había alguien en México que quería mudarse a Londres, ¿qué dirías? Como consejo. Como consejo, les diría, ¡Que no! no, es una gran ciudad, es una ciudad llena de oportunidades, te ofrece mucho, pero las cosas no van a ser como son en casa. Les diría que vinieran con una mente muy abierta. Muchas veces México es un país mucho más conservador en muchas cosas, en cuestión de valores más tradicionales y como más cerrados de mente, creo. A Londres creo que al ser una ciudad que hay tantas culturas conviviendo entre ellas, se vuelve una ciudad muy, muy abierta y muy liberal en cuestión de que tienes que aceptar a todos para poder vivir en paz, ¿no? Creo que eso es lo que les diría a gente que viene de México, específicamente de ciudades más pequeñas. Creo que en Ciudad de México la gente es más abierta y más liberal, pero fuera de Ciudad de México creo que todavía hay como
estas mentalidades más cerradas. Entonces creo que si te mudas acá con una mentalidad así, el proceso de adaptación no va a ser tan fácil ni tan placentero, ¿no? O sea, creo que tienes que venir con una actitud más de aceptación y poco a poco ir como encontrando tu lugar, ¿no? Y ser consciente también que no todo igual sale de acuerdo al plan, ¿no? Entonces como que saber cómo tomar las adversidades y transformarlas en oportunidades. Qué Les podría lindo. decir. ¿Y cómo haces la cosa con la doble R? No puedo hacerlo. Rolar las R's. Sí, no. Eh, Lo intenté, pero... ¿Cómo le hago? Lo que tienes que hacer es vibrar la lengua. ¿Pero cómo lo hago? No sé. Como decir grr. Mm, Igual si mm, mm. empiezas con una G, Cada vez que lo hago no puedo hacerlo. tienes que poner la lengua como arriba de... Necesito evitar palabras con esa... Buscar sinónimos. Yo vivo en Londres, no vivo en el país. Vivo en la ciudad. En la ciudad de Londres. En la ciudad de Londres, mucho mejor. Pero Y más específico también. no estás en lo incorrecto. Pero la práctica es el maestro. Sí, pero no... No sé cómo vibrar mi... Está vibrar. Lo hice una vez, la aire. Sí, pero es como... Vibrar. Cuando dices vibrar, Vibrar. es como extender ese sonido de... Vibrar. No puedo. Más o menos. Más o menos, bueno. Creo que con práctica, poco a poco. Practicamos después. Eso.